Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a el Club de Lectura de Sensacional Centro de Salud Emocional. Y seguimos con nuestra lectura de Este dolor no es mío de Mark Walling. Siempre aprendiendo, siempre creciendo, siempre en esta linda intención de conocer qué es eso que nos está deteniendo a desarrollar todo nuestro potencial de vida, a poder desarrollarnos como seres humanos, porque seres humanos no son solo comer, dormir, tener hijos y guerrearla en este mundo para sobrevivir. No, el ser humano es ser mucho más que eso. Tenemos una inteligencia, una capacidad de discernir qué es lo mejor, qué es lo más importante, qué es lo más valioso para cada uno de nosotros. Y en la medida en que vamos utilizando esa capacidad, pues entonces vamos descubriendo que todavía hay más allá, mucho más, que hay algo más profundo, que hay algo eh, que a través de ese discernir, a través de conocer las emociones, a través de irnos conociendo, pues hermoso que nos vamos identificando, nos vamos conectando con una energía superior, nos vamos dando cuenta que este cuerpo ya como que va pasando a otro plano. Y esto es muy interesante porque esa es la línea de la autorrealización. La autorrealización. Realización significa hacer algo real, autorrealizar. Autorrealización significa hacer real algo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a salir de esa identidad falsa, de esas creencias que nos han limitado a creer que somos el cuerpo, a creer que nuestra felicidad es el resultado de todo lo que obtenemos en este mundo material o de lo que tenemos en este mundo material. Ahí es cuando empezamos a darnos cuenta que existen unos planos de conciencia diferentes, ¿no? No estamos diciendo nunca, para nada, que no sea importante tener en este mundo algunas cosas. Estamos hablando de que hay estados de conciencia en donde eso ocupa un lugar muy importante en nuestras vidas y entonces todos nuestros esfuerzos son solamente para mantener cómo conseguir una casa, cómo llenarla de objetos y luego cómo trabajar para mantener esos objetos bien, ¿cierto? Eh, y aprender también, todo eso es una enseñanza. Como nosotros nos apegamos a todas esas cosas que tenemos y que nos dan simplemente placeres, ¿no? Tener un televisor, por ejemplo, en donde veamos las películas, novelas, la voz kids y programas que entretienen. Para muchas personas esto es muy importante, muy valioso, ¿cierto? Pero luego el televisor les queda pequeño, entonces lo compran más grande, luego quieren tener en cada cuarto un televisor, y así empezamos a querer mejorar eso que nos da placer en este mundo material, y eso se logra, ¿no? Hay que trabajar más, el televisor vale más, el carro vale más, y ahí nos acomodamos en este mundo y trabajamos fuerte, 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 muy fuerte para mantener todas esas cosas y complacernos a través de todo eso. Y esa es una etapa, y esa es una etapa que hay que vivir, que hay que expresarla, que hay que manifestarla, que hay que vivirla, pero llega un momento en que tienes el televisor gigante y tú dices, ay, qué pereza, yo ya no quiero ver televisor, ¿yo qué me pongo a hacer? No, no, en el televisor no muestran nada bueno. Y así empiezas como a sentir la necesidad de querer experimentar algo diferente, algo superior. Y ahí se va despertando como un estado de conciencia en que se siente que ya el mundo va quedando como distante, ¿no? Y les cuento esto para que no, la gente no se asusten si alguna vez sienten que, ay, no, yo ya no quiero este mundo, ya no quiero encontrar qué hacer aquí, ya no sé qué hacer, ya no quiero ir al cine, ya no quiero encontrarme en la casa, como que hay algo por allá adentro, hay un vacío. Entonces esto es normal, porque es el natural, la natural búsqueda del alma de algo superior. Ya le dimos placer a los sentidos, ya le dimos placer a los ojos, al oído, al tacto, al gusto, ¿sí? A los órganos genitales,
como que experimentamos a través del cuerpo todo este mundo, pero llega un momento en que aún así sentimos un vacío. Y eso es bueno saberlo. Pues imagínense cuántas personas dicen, no, pues es que yo ya me experimenté todo esto, pero tal vez me falta viajar a Roma, tal vez me falta viajar a Italia, tal vez me falta estar en Estados Unidos en Disney World, tal vez me falta tener un yate. Y entonces, claro, que están en todo el derecho y se esfuerzan, y se esfuerzan, y se esfuerzan vidas y vidas y vidas para poder conseguir un yate, pues sí, de madre. Pero comprar un yate debe ser de mucho esfuerzo, ¿no? Comprarse un avión privado es mucho esfuerzo. Para llegar a eso, uno posiblemente ve a la persona que tiene el dinero y dice, este lo compró, pues claro, para él que tenía el dinero es muy fácil, ¿no? Para un jaque o para alguien que es supremamente millonario, pues para él no será muy difícil comprarse un avión, pero para llegar a hacer eso, no sabe cuántas vidas necesita. Entonces, si nosotros podemos experimentar con el conocimiento que ese es un placer que no es nada diferente a comprarse una moto, ¿sí? Que se expresa de una manera diferente y con él se pueden hacer cosas diferentes. Pero si llegamos a entender que me sale más barato, por ejemplo, comprar un viaje en avión y viajar a tal parte que esforzarme por comprar el avión, si podemos entender que somos de una naturaleza diferente y que va a llegar un momento en que eh, nuestra necesidad interna impera, está por encima de cualquier otra. Entonces, pues, imagínense, ¿no? Claro, si se quiere trabajar, voltear, guerrear en este mundo y que quiere sacar su avión y su yate y que va a dar su vida por eso, pues hágale, que nadie lo va a hacer. Estás en la plena libertad de hacerlo, ¿sí? Chévere, y cuando compre el yate me invita, y cuando compre el avión me invita. Entonces, aquí estamos es en un esfuerzo como de encontrarnos por allá y cuando nos encontremos en nuestra naturaleza superior, nos vamos a dar cuenta que toda la abundancia, toda la riqueza y todo lo que necesitemos está a nuestra orden. Y si en ese momento sientes que un yate es importante para hacer un servicio lindo o un avión es importante para un servicio lindo, pues lo vas a hacer tal vez por otra conciencia. Y allí te darás cuenta que nuestro problema no es el dinero, sino la forma en que se utiliza. Bueno, entonces seguimos con nuestra lectura de Sensacional y hay un tema muy interesante porque hoy vamos a integrar a nuestro sistema familiar a algunas personas que han tenido conexión con este sistema de una u otra manera. Hasta ahora hemos hablado también de la conexión que hemos tenido con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros abuelos, nuestros ancestros, de qué forma posiblemente hemos sido influenciados en alguna de nuestros aspectos personales, no solo a través de un trauma, una enfermedad, una herida, sino también hay cosas positivas que se heredan, ¿no? No vayan a pensar que se hereda solo lo malo, para nada, para nada. Muchas cosas lindas que se heredan de los abuelos, de los papás, muchísimas, ¿sí? Pero pues en el club de lectura estamos hablando del dolor, ¿ok? Entonces les vamos a contar una historia de cómo se puede, de cómo se integran a nuestra familia otras personas, cómo nosotros integramos a nuestra familia otras personas, nuestra esposa, ¿sí? Nuestros hijos, o simplemente cuando un familiar de nosotros tuvo un lamentable hecho con otra persona, entonces esa otra persona también viene a integrar la historia de nosotros, ¿ok? Entonces, hay una historia aquí, vamos a leer el lenguaje nuclear fruto de la guerra. Cuando los miembros de una familia han sufrido o han perecido en una guerra o han cometido actos de violencia en ella, nosotros podemos heredar un verdadero campo de minas virtual de traumas. Si no establecemos conscientemente la relación para llegar a comprender que estamos reviviendo experiencias de otras décadas, podemos convertirnos en herederos de diversos miedos, a que nos rapten, a que nos expulsen de nuestro hogar, a que nos maten, etcétera, como si esos sentimientos fueran nuestros. Prac,
Era un niño de origen camboyano, de 8 años, revoltoso, que no había conocido nunca a su abuelo, al que habían asesinado los Yemeres Rojos. Estos habían acusado al abuelo de ser espía al servicio de la CIA y lo habían matado con una guadaña, que es una herramienta agrícola larga y afilada. Prak podía hacerse heridas en la cabeza y sus padres, llamados Rit y Sita. Sita es un nombre muy lindo. Sita en la India tiene un pasatiempo lindísimo. Es la esposa de Rama. Ellos eran supervivientes de primera generación de los campos de muerte de Camboya. Buscaron ayuda para él. Rit y Sita eran unas personas muy corteses y de habla mesurada, y parecía que estaban encorvados bajo la carga que unía a los dos. Me explicaron en su inglés chapurreado que habían salido de Camboya siendo adolescentes, casi una década después del final de las matanzas, y se habían trasladado a Los Ángeles, donde habían tenido a su hijo, su único hijo. Prak tenía ahora 8 años y había sufrido muchas contusiones en la cabeza. Rick, el padre, me explicó que Prak se arrojaba de cabeza intencionalmente al parecer contra paredes o postes de metal. Además, Prak jugaba a diario con una percha con la que golpeaba el suelo o el sofá gritando, matar, matar. Claro, uno ve a un hijo con una conducta de estas y allí es donde las personas dicen, mi hijo está loco, mi hijo tiene un trastorno mental, cómo se golpea la cabeza, cómo hace esto. Claro, aquí nos está mostrando una forma diferente de ver los síntomas, ¿sí? Juzgar este tipo de actividades a la primera eh, no es muy, no es muy inteligente, ¿no? Porque uno no tiene mucho conocimiento acerca de esos temas. Cuando no se tiene conocimiento de estos temas, pues lo primero que se le ocurre es lo primero que uno cree. Las conductas del niño evocaban un eco siniestro del asesinato de su abuelo paterno. El lenguaje nuclear de Pratt no solo se expresaba verbalmente en las palabras matar, matar, sino que también se manifestaba físicamente de dos maneras inquietantes. Al asestar golpes con la percha, Pratt estaba reproduciendo de manera macabra las heridas que infligió a su abuelo su asesino. Y al darse golpes en la cabeza, Pratt reproducía las lesiones que sufría su abuelo. ¿Sí? Aquí está representando al agresor y al agredido. En muchas familias que han sufrido hechos trágicos o dolorosos, el pasado tiende a quedar enterrado. Ya hemos hablado de eso. No se habla acerca de esos temas. Se quiere olvidar un tema. Los padres creen mejor no hacer sufrir a sus hijos innecesariamente y suelen guardar silencio, a pesar de que sus palabras son la puerta de acceso al pasado. Ya chévere, ¿no? Ya nosotros sabemos. Ustedes son unas duras, unas terapeutas. Pero ya sabemos que las palabras, las frases nucleares, son una puerta que nos pueden abrir el conocimiento acerca del origen de muchas condiciones, ¿sí? Muchas condiciones a través del habla. Cuando nosotros escuchamos a alguien, aprendimos a leer entre líneas y mirar qué de eso que están diciendo resuena más con su historia y que nosotros hay un sentimiento, hay una intuición que nos lleva a tener más cuidado, a poner más cuidado en las palabras que hablen. Hay una o dos palabritas por ahí
que son más pesadas que nosotros sentimos, vea, como que se encierra algo. Pues ya sabemos que las palabras pueden ser puertas al aspecto del pasado. Los papás creen que cuanto menos sepa un niño, más aislado y protegido estará. Frank no sabía nada de los campos de la muerte ni del asesinato. Y lo peor de todo era que ni siquiera sabía nada de su abuelo paterno. De hecho, le habían dicho que el segundo marido de su abuela era su verdadero abuelo. O sea, lo enterraron, ¿no? No hablaban nada de él. Por desgracia, guardar silencio acerca del pasado para inmunizar a la generación siguiente no suele surtir efecto. Lo que se oculta a la vista y a la mente rara vez desaparece. Antes bien, suele reaparecer en las conductas y en los síntomas de nuestros hijos. No fue fácil explicar estos conceptos a Sita y a Rick. Era como si hubiera un velo cultural, un manto de negación que impidiera hablar para nada del genocidio. Recuerden que ellos venían de la experiencia de Camboya, que hay una experiencia también, no la he estudiado mucho, pero también es algo muy parecido a los campos de concentración, donde hubo una masacre muy terrible. En Colombia hay masacres todo el tiempo, mucha gente, mucha gente muerta por la violencia. Solo miramos hacia adelante, no al pasado, decía Sita. Tenemos suerte de haber sobrevivido y de estar en América. Decía. Ambos solo estuvieron dispuestos a dar el paso siguiente. Cuando les hubo explicado que al parecer el pasado estaba cobrando vida de nuevo en los sufrimientos de Praga. Bueno, esa negación cultural de esta pareja no es nada diferente a la nuestra cuando eh, por nuestros condicionamientos culturales y sociales no podemos creer en muchas cosas. Hay que ser muy abierto, una mente muy abierta, sobre todo en esta era de la comunicación, donde todo está a la mano. Increíble. Vuelva a su casa y cuente atrás lo del padre de usted, que dice arriba. Explíquele cuánto lo quería y cuánto lo sigue echando de menos. Ponga sobre la cama del niño una foto del padre de usted, de su verdadero abuelo, y dígale que su abuelo lo protege y le bendice la cabecita por la noche mientras duerme. Transmítale la imagen de que ahora que el padre de usted lo bendice, pero ya no tiene por qué hacerse daño en la cabeza. Miren qué linda terapia y sencilla. El último paso fue el más difícil. A mí me parecía que Pratt no solo se había identificado con su abuelo, sino también con el asesino que le había asestado el golpe mortal. Y vamos a hablar de las personas que ingresan a nuestro sistema. Expliqué a Cita y a Reed que los que han hecho daño a los miembros de nuestra familia ingresan en nuestro sistema familiar, que podemos identificarnos con ellos cuando han sido censurados en nuestra conciencia. Así que el esposo de la tía, que eso la engañó, le hizo daño, le pegaba, le daba duro. Nosotros no encontrábamos explicación y decíamos, pero ese maldito, si es malo, deberían matarlo, meterle a la cárcel. Entonces nosotros le dimos cabida no solo a través de la relación que tenía con la tía, sino a través de esas emociones y sentimientos que nosotros expresábamos contra él. Y ahí le dimos más cabida porque le dimos un espacio en nuestra mente, en nuestra psique, en nuestro inconsciente. Y ahí es donde empiezan todas esas emociones manifestadas hacia otras personas a hacer eco, a hacer eco. Recuerden que nuestras emociones empiezan a generar eh, sustancias químicas dentro de nuestro cuerpo que fácilmente pueden contaminar cada una de nuestras células.
Entonces no es solo por lo que pensemos, porque nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional se contamina con pensamientos que no nos hacen ningún bien. ¿Ah? No nos hacen ningún bien. Hubiera sido diferente si nosotros decimos, bueno, pues la tía escogió a ese tipo y ese tipo, ella es grande y eso fue lo que le correspondió, ¿no? Si ella pide ayuda, le podemos ayudar, pero también recuerden que no podemos intervenir en las historias de otras personas a menos de que ellas busquen ayuda y que la podamos dar, porque eso es otra parte, también una parte de nuestra ayuda. Si no la podemos dar, ¿a qué nivel podemos nosotros ayudar? Debemos ser muy humildes y decir, tía, te amo mucho, esto fue lo que te escogiste para ti, es el hombre que te correspondía, pero debido a que me estás pidiendo ayuda, no puedo darte la espalda, pero también una forma de ayudarte es decirte que yo no tengo la solución para eso, no tengo la forma, la fuerza, la energía, el conocimiento para ayudarte con eso, pero te ayudaré a buscar quien lo haga. Y esa es una forma de ayudar también. Y otra vez uno le dice, no, tía, venga, vamos donde un amigo que es abogado, vamos donde un amigo que es psicólogo, y le ayudas de esa manera, ¿sí? Entonces ahí puedes colaborar a ella de que lleve esa carga tan pesada. Pero estamos pues mirando cómo nosotros le vamos dando espacio a otras personas que ingresan en nuestro sistema familiar, que podemos identificarnos con ellos cuando nuestra conciencia ha sido censurado. Entre más profundo sea el sentimiento que tenemos hacia esa persona, pues más profundamente también va a ser su influencia, más profunda va a ser su influencia. Entonces, les expliqué que los hijos de los verdugos y de las víctimas sufren de manera similar y que debemos albergar sentimientos de buena voluntad hacia todos los afectados. Dando un paso más, cuando somos capaces de rezar por igual por los que hicieron daño a los miembros de nuestra familia y por aquellos a los que han hecho daño a nuestros familiares mismos, estamos apoyando a nuestros hijos y a los hijos de ellos. Sita y Rip lo entendieron. Eran budistas practicantes y dijeron que llevarían a Prag a la pagoda, el templo de esta religión, tal como se practica en Camboya, y quemarían incienso por el padre de Rip, así como por su asesino, para que pudieran quedar libres los descendientes de ambas familias. 3 semanas después de la visita de Pratt a la pagoda y protegido ya de noche por la foto de su abuela, el niño entregó a Sita la percha y le dijo, mamá, ya no tengo que jugar con él. ¿Qué tal? ¿Qué tal la historia? ¿No? Muy bonito esa historia. ¿Se acuerdan de Gretchen? Gretchen, de la que ya habíamos hablado, que se quería evaporar, que se quería incinerar. Gretchen llevaba consigo los sentimientos de ansiedad de su abuela, la única superviviente de una familia que había perecido en Auschwitz. La abuela de Gretchen había sido incapaz de apreciar el don de haber sobrevivido al holocausto y había ido por la vida como un fantasma mientras sus hijos y sus nietos tenían que tratarla con mucho tacto para no afligirla más. ¿No? No había sido capaz de ser agradecida por haber sobrevivido. No se podía hablar con ella de su familia muerta, se le ponían los ojos vidriosos, se ponía pálida. Era mejor dejar bien guardados sus recuerdos. La abuela quizás sintiera el deseo inconsciente de morir como el resto de su familia. Claro, 2 generaciones después, Gretchen heredó sus sentimientos y cargó con la imagen de querer morir incinerada. Familia de El lenguaje nuclear de Gretchen era voy a evaporarme. El cuerpo se incinerará en cuestión de segundos. Cuando Gretchen reconoció que estaba enredada con el trauma de su abuela, contó por fin con un contexto que le permitía entender los sentimientos que portaba consigo.
La invité a que cerrara los ojos, que visualizara que la tenían en brazos, su abuela y todos los demás miembros judíos de la familia a los que yo no había llegado a conocer. Gretchen se representó aquella imagen reconfortante, dijo que sentía paz, sensación que hasta entonces no le había resultado. Vivió toda su vida sin ansiedad, el sentimiento de querer morir y el sentimiento de culpa. Recuerden que yo también tenía un sentimiento de culpa, que es un sentimiento que ah, compartía con su abuela, una culpa por no haber muerto con todos sus familiares. Comprendió que su deseo de incinerarse había estado relacionado con sus parientes, a los que habían incinerado en el sentido literal de la palabra. En un momento se le desvaneció el impulso de matarse y dejó de sentir la necesidad de morir. Miren qué fácil. ah, la- para nosotros que hacemos consulta terapéutica, que sabemos de todos estos eh, enfoques y de las diferentes técnicas que existen de terapéuticas de sanación de la salud mental, pues estas historias y estos y vivencias nos dejan así como wow, como solo ponerse en contexto con una situación ancestral empieza a aliviar. Imagínense que el psicoanálisis, por ejemplo, el psicoanalista que tiene un paciente, puede tener un paciente 2, 3, 4, 5 años en consulta, ¿cierto? Para intentar aliviarle su malestar, su herida, su trastorno. ¿Sí? Hay consultas que son larguísimas, larguísimas, dependiendo del trauma, ¿no? Pero hemos notado con estas técnicas, con estas herramientas que estamos leyendo, hechas por profesionales, por terapeutas idóneos, que son muchos los trastornos y heridas que se liberan de forma muy sencilla. En una sola sesión, una persona puede liberarse de muchos síntomas o por lo menos de algún síntoma que le ha estado molestando toda su vida. Entonces es un encuentro con algo lindísimo en donde no solo se van conociendo técnicas y herramientas que profundizan en la naturaleza del ser, ¿sí? Porque digamos que la psicología, como lo he dicho varias veces ya, está en una etapa en la que está buscando eh, esa identidad espiritual del ser. Un avance enorme que no se pueden imaginar ustedes para los terapeutas, el gran, la gran ayuda, el gran aporte que es para nosotros poder tener una visión del ser humano más espiritual, ¿sí? Inicialmente era la enfermedad, se veía solo la enfermedad. Luego ya se empezó a ver al ser humano como tal. Y ahora estamos viendo la esencia del ser humano. Sí, ese es el avance de la psicología, algo lindísimo. ¿Listo? Entonces dice que aunque Gretchen se identificaba con su abuela, es posible que se identificara también con los asesinos que habían matado a la familia de su abuela. Si Gretchen se hubiera quitado la vida, habría reproducido inconscientemente la agresión de los asesinos. No es raro que se produzcan estas identificaciones con los criminales, y es preciso tenerlas en cuenta cuando se observan conductas violentas en miembros de las generaciones posteriores de la familia. Entonces, esa es una de las formas en las que nosotros integramos en nuestro sistema familiar la historia de otras personas que vienen a afectar la nuestra. ¿Ok? Entonces, hoy tenemos un ejemplo muy bonito de cómo nosotros podemos eh, integrar estas personas. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues la idea es que si en nuestra historia familiar
ha sucedido algo como esto, como el caso de la tía que se casó con un tipo y que es violento, agresivo, o que simplemente hubo alguien que no necesariamente era de nuestra familia, pero que cometió algún crimen contra alguno de nuestras familias, el que violó a la tía, a la prima, a la abuela, a la hija. Aquí a cada rato se da eso, ¿no? Con estas experiencias que tenemos de unos pidiendo perdón y otros eh, que son las víctimas pidiendo que los victimarios eh, se disculpen y acepten públicamente todo lo malo que hicieron a sus familiares. Es una historia muy triste y muy terrible. Pero antier, estaba viendo un programa estaban haciendo un recuerdo acerca de la bomba del Nogal, famoso sitio del Nogal, ese restaurante en Bogotá que pusieron un carro lleno de dinamita, cosas tan terribles, películas de niños, y que murieron tantas personas y mostraban a una pareja, unos niños, que habían sobrevivido a ese atentado, pero su papá, su mamá, mi hermanita menor murieron, ¿no? Entonces hablaban ellos de que para ellos en su historia ya habían perdonado, ya ellos habían entendido que son situaciones que correspondían a las historias de ellos, que les veía sonriendo y haciendo sus actividades normales. Entonces, es una forma de hacer que estas personas no ingresen a las historias de nuestro sistema familiar. ¿Ok? Muchas gracias. Espero que este tema les haya sido tan interesante como para mí, porque es otra forma de ser conscientes de que las situaciones que suceden en nuestras vidas son situaciones que vienen a enseñarnos, a mostrarnos cómo vamos a enfrentarlas, y quedarnos en ellas es una forma de darle más resonancia a situaciones que ya nos empezamos a meter en historias de otros, ¿sí? Empezamos a meter en historias de otros. Si los discípulos le dijeran a Jesús, oiga Jesús, ¿qué hacemos con Judas que lo vendió y le dieron tantas monedas? Jesús les diría, déjenlo, eso es entre él y yo, eso es entre él y yo, de seguro que así sería. Bueno, queridas, queridos, muchas gracias. Espero que fin de semana, que esta semana empiece de forma muy, muy agradable, muy auspiciosa para todos ustedes. Recuerden que los sábados entonces vamos a tener una reunión diferente. Los sábados vamos a estar por Google Meet y es una reunión en donde ustedes pueden hablar, nos podemos encontrar en familia y hablar de los temas que durante la semana de martes a viernes estuvimos hablando y que de pronto quedó alguna duda, que no la manifestaron a través del chat. Entonces el sábado es una reunión para hablar. Muy bonita, la de este sábado estuvo muy chévere. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, entonces quedamos pendientes, más tarde les subimos el audio y también abrimos el chat para que expresen sus dudas acerca del tema que vimos hoy. Chao, chao.